Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a todos ustedes, ¿cómo están? Y los que nos acompañan a través de los canales del canal virtual de Colombia 4.0, también en sus casas. Hoy tenemos una conferencia, un panel bastante interesante con unos invitados, unos panelistas de mucha relevancia en el contexto actual colombiano. La conferencia de hoy es Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y la Seguridad Digital. Pero, ¿quiénes son nuestros invitados? Tenemos a Juan Mario Posada, Colombian Security Lead de Accenture Colombia, ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana, especialista en dirección estratégica y egresado del programa de desarrollo gerencial del INALDE, con más de 18 años de experiencia en áreas relacionadas con la ciberseguridad y la gestión de riesgos tecnológicos en empresas energéticas, sector financiero, consumo masivo y telecomunicaciones. Estructuró y fortaleció las prácticas de servicios de consultoría en ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad en EI Colombia, Amazing Colombia y Deloitte. Ahora tenemos a nuestro segundo invitado, Juan Pablo Páez, arquitecto e ingeniero de ventas de CrowdStrike, ingeniero electrónico con más de 18 años de experiencia en programas y proyectos de seguridad de la información. Ha desarrollado proyectos de tecnología de seguridad como gestión de identidad y acceso, creación de centros de operaciones de seguridad de nueva generación, programas de respuesta e incidentes y arquitecto de estrategias de seguridad, especialmente en los sectores financiero, telecomunicaciones y gobierno en Latinoamérica. Ahora es arquitecto e ingeniero de ventas de CrowdStrike en Latinoamérica, utilizando inteligencia artificial y análisis para las tecnologías de seguridad actuales. Y por último tenemos a Luis Carlos Niño, director del Analytics Lab en Thomas Murray. Director del Analytics Lab en Thomas Murray actualmente lidera el desarrollo de la estrategia comercial de la firma en América Latina. Es economista y politólogo con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado en Colombia y en el Reino Unido. Y por último, como nuestro moderador, tenemos a Gerson Quintero, CISO, oficial de seguridad de Ágata, la agencia analítica de datos de Bogotá. Esta es una iniciativa y un proyecto que promueve el Ministerio MINTIC de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en busca de promover las ideas, proyectos, visiones de expertos que han logrado influir en diferentes terrenos de la tecnología y la sociedad y el mundo digital. Entonces, los dejo con Gerson. Muchas gracias. Y, por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Nicolás, muchas gracias. Bueno, pues para mí, primero que todo, es un honor tener a estas personas referentes en ciberseguridad, representando a empresas como Accenture, una empresa de consultoría, CrowdStrike, una empresa de antivirus de última generación y una empresa reconocida a nivel de temas de gestión de riesgos como Thomas Murray. Debo agradecer a todos ustedes la presencia aquí. La idea es poder compartir un poco cómo la inteligencia artificial y la ciberseguridad son muy buenos amigos, pero hay que verlos desde dos visiones, ¿no? Cómo la analítica le puede ayudar a la ciberseguridad, a las organizaciones para encontrar eficiencia en sus procesos. Sabemos que la ciberseguridad es muy necesaria hoy en día en todas las organizaciones. Yo creo que más de uno conoce el evento de ciberseguridad que pasó hace unas semanas atrás. Impactó mucho nuestro país, por tanto vemos que la analítica puede ayudar en gran medida a la ciberseguridad, pero también se está hablando mucho todos estos proyectos de analítica, de inteligencia artificial, de los datos, porque como todos saben, la inteligencia artificial sin los datos pues no tiene una base sólida, una plataforma, ¿correcto? Por tanto, vamos a explicar cuáles son esos posibles riesgos y cuáles son esos posibles controles de seguridad que se puedan implementar. Y quisiera
pues dar inicio al panel haciendo estas preguntas para todos. Podríamos iniciar por Juan Mario Posada de Accenture acerca de cuáles son esos riesgos que tú ves en materia de seguridad en los proyectos de analítica e inteligencia artificial, Juan. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Y Gerson, en respuesta a tu pregunta, digamos que yo quiero citar un estudio reciente de Gartner en relación con las tendencias tecnológicas desde la estrategia, ¿no? Y uno de los asuntos que allí se resalta es justamente lo que viene con la democratización y la masificación de la inteligencia artificial para el uso de las empresas, que nos lleva a la necesidad de hacer una gestión continua de la ciberseguridad en el uso de la inteligencia artificial, pero también a fortalecer mucho todo lo que tiene que ver con la confianza, con la gestión de las amenazas exponenciales que hay en el uso de la inteligencia artificial y naturalmente la gestión de los riesgos que hay asociado a este uso. Y ahí quisiera poner algunos ejemplos de lo que viene pasando o de lo que podría llegar a pasar con el uso de la inteligencia artificial, sin llegar a satanizarla ni mucho menos. Creo que es una herramienta poderosísima que empezamos a tener como sociedad y como entorno de negocios, pero naturalmente viene consigo unos riesgos, y riesgos como cuál es la información que tú estás suministrando o los datos que estás suministrando a todos estos motores de inteligencia artificial generativa y hasta qué punto esa información la deben conocer estos motores de inteligencia artificial. Si nuestros empleados, hablando desde la empresa, usan la inteligencia artificial, un GPT o un BARD o cualquier otro, para subir información sensible del negocio, eso naturalmente trae un riesgo. Y ahí es donde hay que hacer conciencia para hacer uso de esta herramienta tan poderosa, pues definitivamente tenemos que ser conscientes de los riesgos y también tomar las medidas de precaución que se deben tomar. En Accenture, por ejemplo, usamos la inteligencia artificial generativa, está a disposición de todos los empleados, pero en unos entornos controlados, que es lo fundamental. Entonces aquí me parece importante resaltar el uso ético de la inteligencia artificial, la transparencia, la generación de confianza. Perfecto, muchísimas gracias. Juan Pablo, ¿tú qué opinas? Estando detrás de una organización, un fabricante muy reconocido y que ha estado liderando los temas de inteligencia artificial, ¿cuáles son esos principales problemas que afronta? Porque al interior de ustedes tienen que hacer análisis de muchísimos datos. ¿Cuáles son esos riesgos que hay detrás de los riesgos que enfrentan las organizaciones que utilizan esos datos masivos? Bueno, no, muchas gracias a esta invitación, estar acá compartiendo información y también con los panelistas. Bueno, yo creo que el principal riesgo que nosotros vemos es la exposición de información. Muy bien lo decías ahorita, el tema de la exposición hace que la información ya esté disponible y esa disponibilidad pueda utilizarse para muchas actividades. Desde el punto de vista donde trabajo, que es ciberseguridad, normalmente ya se utiliza o se ven situaciones en las cuales se puede hacer suplantaciones, suplantación de identidad, suplantación de información y efectivamente buscan un provecho. Concentramos los motivos por los cuales pues obviamente queremos obtener información o alguien quiere sacarle provecho a la información en tres grandes aspectos. El primero, lo que nosotros llamamos el hacktivismo, que es obviamente poder emprender o dar a comunicar campañas, ideologías, elementos. Digamos que es uno de los más pequeños, pero se utiliza mucho. El segundo es toda la parte de e-crime, nosotros lo denominamos, se llama e-crime, que es sacarle un beneficio financiero. Fraude, cobro, extorsión, ya hemos visto, obviamente escuchamos la palabra ransomware por todos lados, pero al final es sacar un beneficio financiero, ¿cierto? Entonces, chantajes, eso es lo que busca al final el tema, por eso el tener cuidado con la exposición de la información. Y el tercero es cuando
se quiere tener o se tiene un compromiso a nivel gobierno. Cuando hablamos a nivel gobierno es el tema de todo este tipo de cadenas de espionaje, de guerra, digamos, que se da entre fronteras, entre países, que de pronto uno creyera que la guerra es entre China, Estados Unidos, Rusia, Occidente, pero realmente Latinoamérica es un elemento supremamente atractivo porque su forma de estar, digamos, o como tenemos nuestros movimientos o como nuestra geopolítica trabaja, el crear caos, el poder hacer pues, un punto estratégico, pues finalmente también se vuelve un punto clave para poder llegar a tener algún tipo de materialización. Entonces, finalmente el tema se centra mucho es en cómo los adversarios o cómo terceros le quieren sacar provecho a la información. Y cierro con un comentario y es Gracias. que anteriormente hablábamos que el riesgo era cómo me podían llegar a mí, ¿no? Hacíamos una frontera muy fuerte donde hablábamos de los hackers, hablábamos de poder llegar a que se me metían en la organización. Hoy no pasa eso. Hoy en día nosotros estamos entregando la información, la estamos sacando. Entonces hay una frase donde dice que los hackers ya no hackean, los hackers se loguean. Obtener la información de Correcto. cómo es tu acceso, cómo es. Y aparece un concepto importante que se llaman los access brokers, que son todas aquellas organizaciones que se dedican a encontrar accesos a la información y se lo venden a aquellas organizaciones o campañas que quieren ingresar para causar un daño. Entonces, ese es como el punto más importante porque es muy difícil de, digamos, de Muy controlar. interesante el tema que estás colocando, porque antes se hablaba de los perímetros, ¿no? Se hablaba de cerrar las organizaciones, tener redes segmentadas, tener una red LAN, que es una red de computadores segregado, y teníamos una red grande que era una red WAN, pero hoy en día esos perímetros están desapareciendo. Con la pandemia muchas organizaciones han nacido y ya no tienen esos perímetros, entonces la pregunta es, ¿los datos cómo están fluyendo? Entonces, claro, llega la nube y muchos dicen, no, la nube nos quita riesgos. ¿Será que eso es cierto? ¿O será que llegaron unos nuevos riesgos? ¿Cierto? En la nube se están haciendo proyectos de analítica, pero yo creo, le quisiera dar la pregunta aquí a Luis Carlos, tú eres un experto en temas de riesgos, tu organización se encarga de analizar riesgos de todo nivel. Cuéntanos un poco cuáles son esos riesgos que enfrentamos hoy en día con proyectos de analítica. Ok, una vez, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Yo creo que los comentarios que hemos oído esta tarde son muy válidos. Aquí hay 2 o 3 cosas que quiero resaltar. La primera es el principal factor de riesgo en la protección de datos, es el que está entre el teclado y el espaldar de la silla. La capa 8, como le llaman. Sí, por más cloud que haya, por más tecnologías, sigue siendo el factor humano el principal elemento de riesgo. En Thomson Murray hemos desarrollado una tecnología que te permite a ti recoger vulnerabilidades de toda tu infraestructura sin tener que hacer ningún tipo de proceso invasivo. Y uno de los principales elementos que hemos identificado de riesgo son las credenciales que están disponibles para la venta en el mercado negro. Estos son casos en los que el personal de una organización utiliza las credenciales de la organización para entrar a LinkedIn, para entrar a Facebook, para entrar a Amazon, para entrar a un webinar, para entrar a Colombia 4.0, para lo que sea. Y luego hay un breach, en algún caso se le metieron a LinkedIn, se le han metido a muchas de esas organizaciones y ahí capturan el usuario y la contraseña. Y luego es cuestión de coger y poner un robot a que intente todo distinto estilo de permutaciones de las claves que se tienen hasta que finalmente acceda al sistema. Entonces, ese es como un principal elemento de riesgo. El segundo, que la periferia de las empresas todavía sigue existiendo, pero se extiende ahora a elementos de la nube. Eso es sin lugar a dudas muy cierto, pero la configuración y la disciplina que se tenga en la organización sobre el manejo de los datos sigue siendo desde casa. Es cuestión de prepararnos para entender que yo personalmente tengo una cuenta que no es ni la cuenta corporativa ni mi cuenta personal, sino que es la cuenta para inscribirme a distintos eventos. De tal manera que si se llegan a hackear esa organización, mis credenciales no van a quedar comprometidas. Y la tercera cosa es que en estos elementos de
concentración de datos y exposición de datos. En riesgo siempre decimos que uno no tiene que poner todos sus huevitos en la misma cartera, en la misma basket. Don't put all your eggs in the same basket. Es lo mismo para esto. Uno no puede concentrar todos sus huevitos ahí. Pero sí, lo va a hacer, tiene que cuidar esa canasta con mucha seriedad. Luis Carlos, muchas gracias y das una breve introducción a la siguiente pregunta, porque la idea no es solamente poner los riesgos sobre la mesa y decir no podemos hacer cosas con la tecnología, por el contrario, siempre que vamos a emprender un proceso, habrán riesgos mayores, menores, altos, bajos, medios, pero también tenemos que hablar sobre los controles. Y yo quisiera hacer una pregunta para cada uno de ustedes desde su experiencia a nivel de Accenture, en temas de servicios de consultoría y servicios gestionados, a nivel de las plataformas tecnológicas que ofrece CrowdStrike y a nivel de la gestión de riesgos con las plataformas que ustedes tienen. ¿Cuáles son esos controles de seguridad, como muy bien lo introdujiste, que deberían las organizaciones tener presentes tanto en la infraestructura tecnológica que va a soportar esos datos como el gobierno del dato? Y entiéndase el gobierno del dato como la gestión segura de los datos que están guardados, y estamos hablando de millones de datos almacenados en la nube o en entornos on-premise con un hardware enorme. ¿Qué nos podrías contar, Juan? Bueno, digamos que ahí hay que partir de una realidad que nos trae toda esta conversación de la inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, sino las tecnologías emergentes, y es una realidad que es la ampliación de la superficie de ataque. Es decir, los adversarios tienen muchos más lugares por los cuales atacarnos. Eso nos lleva a que las empresas hoy reconozcan que la ciberseguridad dejó de ser un riesgo tecnológico y empieza a ser un riesgo empresarial, al punto tal que les comparto, recientemente Accenture hace público un estudio que se llama The Cyber Resilient CEO, donde se entrevistaron o se encuestaron más de 1000 presidentes de compañías alrededor del mundo, y curiosamente 7 de cada 10 manifiesta preocupación por la ciberseguridad. Sin embargo, 6 de cada 10 reconoce que la ciberseguridad no la están contemplando desde el diseño, o sea, desde la adopción de estas nuevas tecnologías. Con ese panorama claro, paso ya a responder la pregunta que me haces, Gerson, y es, bueno, ¿y qué controles? Voy a poner casos de uso puntuales, porque controles basados en inteligencia artificial hay muchos, seguramente nos van a compartir más, pero yo quiero contar 2 que estamos viviendo, 2 o 3. El primero es el uso de la inteligencia artificial para la optimización de el modelamiento de roles, que lo que permite es apalancarse en la inteligencia artificial para depurar los privilegios de acceso que tienen las personas dentro de los sistemas y tecnologías de una organización. Ese es uno. El segundo es el uso de la inteligencia artificial para buscar lo que siempre buscamos los profesionales de la ciberseguridad, que es anticiparnos a los adversarios en todo lo que tiene que ver con la materialización de los riesgos, con la cacería de amenazas, la detección, contención y respuesta a los incidentes cibernéticos. Y el último es ya lo que nosotros dentro de la cacería de amenazas hacemos basados en la inteligencia artificial para la generación de esas hipótesis que nos permiten entender o identificar las amenazas antes de que se materialicen. Esos serían como los 3 casos de uso que se aterrizarían en controles que yo compartiría hoy, dejando claro que hay muchos más que seguramente el resto de panelistas. Perfecto, y ahí estamos viendo desde ya que la analítica le aporta a la ciberseguridad, ¿no? Juan Pablo, tengo una pregunta. Ustedes son un referente hace un buen tiempo en temas de antivirus de última generación, entiéndase como XDR o NDR o
o otras tecnologías que se apalancan en inteligencia artificial y analítica de datos, pero también entiendo que tienen unas plataformas muy interesantes para asegurar esos entornos en nube y también para garantizar que si hay datos sensibles en esos repositorios en nube o repositorios on-premise o esa infraestructura interna física que tenga las organizaciones públicas o privadas, ustedes tienen herramientas que pueden ayudar para eso. Cuéntanos un poco de esos controles que pueden ser muy interesantes. Bueno, perfecto. Voy a empezar con una frase que enmarca la estrategia y cómo es que podemos nosotros enmarcar todo un proceso de aseguramiento. Esa frase es del equipo de inteligencia de amenazas de CrowdStrike, que dice que entre más te conozca a ti mismo y a tu adversario, vas a poder tener luces para enfrentar lo desconocido a través de decisiones acertadas. Esa frase es supremamente importante porque para poder hacer el aseguramiento utilizamos un concepto que es analítica de telemetría. Así como hablamos de telemetría para poder hacer seguimiento a cadenas de abastecimiento o por dónde va haciendo el movimiento un vehículo ya a través del GPS, a nivel de la ciberinteligencia vamos a hacer una captura de todo el comportamiento de usuarios, de datos y de procesos que ocurren en cualquier tipo de carga. Y esto a su vez genera billones y trillones de información que a través de la inteligencia artificial lo que hacemos es modelar sistemas y casos donde podemos tipificar anomalías, o lo que llamamos hoy las TTP, las tácticas, técnicas y procedimientos de ataque. En ese sentido, lo que hacemos es que poder tomar decisiones rápidas y aceleradas, pero agregándole, por decir, la sal, que es la análisis de cómo un adversario puede trabajar, asociándose a países, a industria o a sectores en los cuales los adversarios se focalizan, ¿sí? Sector de salud, sector financiero, sector público, en general. Hay siempre una forma en que ellos trabajan y entendiendo eso, lo que nosotros hacemos es poder hacer un proceso de análisis y respuesta, como muy bien lo decía acá, investigación y respuesta rápida. Acá el factor clave es el tiempo. ¿Cómo es que nosotros podemos liderar, y CrowdStrike lidera el mercado de respuesta o de herramienta y tecnología de respuesta a incidentes? Es porque se hace en el menor tiempo en el cual un adversario, un atacante, una persona que quiere hacer un daño, lo va a hacer. Siempre que alguien va a hacer algo, siempre tipifica una cadena de ataque, ¿cierto? Un kill chain, en el cual nosotros tenemos que interrumpirlo. Estadísticamente hablando, hoy CrowdStrike saca una estadística, de hecho este año sacó 2 veces un estudio, empezó el año diciendo que a un adversario le tomaba 84 minutos promedio global en llegar a una organización para empezar un movimiento lateral, o sea, llegar y entrar para empezar a moverse. Para el segundo semestre vamos en 79 minutos, el tiempo en el cual ya se puede comprometer, llegando a récords de 7 minutos para poder materializar una brecha. Cuando hablamos de una brecha es todo lo que puede llegar a impactar una organización en sus procesos y obviamente en poder dejar abajo sus servicios. Entonces, el reto hoy, tiempo, velocidad, y por eso la inteligencia en los procesos de analítica pues es la ayuda para poder determinar qué acción tomar en el momento determinado ante una situación desconocida. No, pues súper interesante. Ahí vemos nuevamente cómo la analítica le está ayudando a la ciberseguridad también, ¿no? Qué interesante. Cuéntanos un poco cómo la analítica le ayuda al análisis de riesgos. Entiendo que ustedes manejan una plataforma que permite reconocer lo que hay expuesto en Internet sobre algo, una URL, una dirección IP, y sobre eso hacen un reconocimiento de los riesgos, pero nuevamente la idea no es exponer solamente las debilidades, sino contar sobre protecciones, contramedidas, salvaguardas. Cuéntanos un poco cómo ustedes muestran los riesgos, pero también proponen contramedidas para los clientes. Sí, esa es muy relacionado a lo que estabas diciendo. Una de las cosas que hacemos en Thomas Murray es utilizar la información que tenemos es la ciberseguridad, voy a corregir, el uso de inteligencia artificial y machine learning es altamente utilizado por hackers, por actores amenazantes para entrar. La filosofía que estamos adoptando en Thomas Murray es analizar el comportamiento de los hackers, aprender de ellos, utilizar Predictive Analytics para voltear la arepa y empezar a anticipar cuál va a ser la siguiente ola de ataques. De esa manera
podemos tratar de estar un paso adelante de por dónde van a tratar de llegar. Y aquí la tecnología y lo que hacemos para determinar las vulnerabilidades de toda la huella digital de la organización es fundamental en la medida en que identificamos vulnerabilidades a través de terceras partes. Finalmente, el 60% de los hackeos que se han hecho en los últimos años vienen por terceras partes. Los problemas que tuvo el gobierno nacional recientemente no fueron problemas que se hayan originado al interior de la infraestructura del gobierno nacional, fue un tercero, un proveedor fundamental. Entonces, esa identificación, ese uso de tecnología y el análisis profundo de esos datos para identificar tendencias te permite a ti dar un paso adelante antes de un ataque para saltar una alarma, un early warning signal, sobre por dónde podrían llegar y tomar medidas preventivas. Luis, muchísimas gracias. Interesantísimo todo lo que mencionan. Un control genérico, empecemos ahora de aquí para allá. Un control genérico que le recomiendas a la audiencia para garantizar seguridad cuando esté manejando datos. Ustedes han visto las frutas, la granada, cuando intentan abrir una granada, es difícil, la granada es dura y hay que tener cuidado al cortarla para abrirla. Y cuando la abres, ella no es como una manzana que es toda igualita, sino que está dividida por sectores y está dividida y de tal manera que si tú logras entrar a una parte no tienes acceso directamente a la otra. Un control genérico organiza tu infraestructura de tal manera que una persona o un actor no pueda entrar a todas las áreas de la organización. Esa segregación de permisos, utilizando inteligencia artificial para definir los permisos de un usuario, es clave, de tal manera que si hay una credencial que ha sido comprometida, el hacker que logra acceder al sistema se encuentra con una información muy limitada. Y a medida que va accediendo a distintos niveles, tiene que obtener otras credenciales. Entonces, yo tengo una credencial para entrar a mi computador. Si voy a entrar al sistema de comunicaciones internos que usamos, necesito autenticar y hay un paso de doble autenticación. Si quiero entrar a una base de datos, necesito poner otra clave. Esa segregación y esas barreras son claves, que son cosas que se pueden hacer fácilmente y le hace la vida imposible o muy difícil a un hacker para poder acceder a toda la información. ¿Me acuerdas con eso que estás mencionando al concepto de seguridad por capas, no? Sí, sí. Garantizar que cada capa esté segura, la capa de equipos de cómputo, la capa de red, la capa de usuarios, las políticas, crear un entorno que busque que se garantice seguridad en cada uno de los puntos del proceso. Y no hay un usuario que acceda a todo. No puede haber un solo usuario con poderes mágicos que pueda llegar y acceder a toda la información y a todas las bases de datos. La información de un cliente es información del cliente y un usuario no puede entrar ahí sin permisos. La información de finanzas de la organización, la información de datos principales de personales en recursos humanos, eso solo las personas que tienen acceso a esa área deben tener los permisos y para acceder deben pasar por varias capas de seguridad. Luis, muchas gracias por complementar. Me hiciste acordar, en Ágata, la Agencia de Analítica de Datos de Bogotá, hemos venido ejecutando diferentes proyectos de analítica para la ciudad para ayudar en la toma de decisiones. Y hemos puesto entornos en nube y uno de los puntos es que hay diferentes componentes, Juan Pablo. Cuéntanos un poco cómo funcionan esas soluciones tecnológicas que lo que hacen es reconocer cada uno de los componentes de tecnología, ¿cierto? Estamos hablando de tecnologías tipo CASB, ¿sí? O tecnologías CNAPP, ¿cierto? Que hacen un reconocimiento de cómo están los componentes tecnológicos y te muestran un informe y aparte de eso te indican qué hacer. ¿Cómo funciona eso? Ok, un componente importante en el tema de aseguramiento es la visibilidad. Entonces tiene que ver mucho con entender el ambiente. Y hoy hay un gran reto en las organizaciones porque el proceso de transformación digital, llamémoslo así, que tiene muchas aristas y muchos elementos, uno de ellos es adopción de nube o transformación de procesos.
estos elementos en general cuando empiezan a darse, y sobre todo hablo de nube o de cambio, nos ha costado mucho como organizaciones, como organización, y es porque cuando se adopta la nube muchas veces ha llegado o atropellado, el tema de la pandemia, en el cual pues se crea un área nueva, que es la que sabe, y las áreas normales, tecnología, pues siguen haciendo su tarea. O simplemente se delegan equipos nuevos con los cuales pues de una forma se genera una segregación. Entonces lo que hemos visto es que se ha generado una división, una segmentación en las organizaciones que ha hecho que las áreas de seguridad pues tengan también una segmentación. Eso no puede llegar a pasar. Lo que nosotros buscamos es que haya primero una unificación, una vista general. Es decir, el área de cloud no es otra compañía, es la misma compañía, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros es poder unificar para poder entender cuál es la postura de seguridad que tiene la organización, primero, cómo está, segundo, cuál es su nivel de exposición frente a adversarios, lo hemos visto, y segundo, tener una capa de analítica para poder analizar comportamiento. Entonces, eso lo que nos permite a nosotros es poder tener un modelo reactivo para que cuando ocurran cambios y teniendo la visibilidad, poder tomar decisiones. Y dos, un modelo proactivo para, como decimos, hacérselo más difícil a los adversarios, y ese proceso de hacerlo más difícil es invocar o integrarse con sistemas de acceso, roles, responsabilidades como tal. Entonces, digamos que lo que hacemos nosotros es poder llegar a tener lo que es una capa de análisis, y yo digo que, tomando un poco la palabra de los controles, o el tema es, los controles podría decir que son los mismos, pero resulta que la forma como se operan y la forma como reaccionan y como se toma decisión cambia. Entonces, por eso hablamos de adaptación, por eso hablamos de condiciones, por eso hablamos de variables de uso diferente. Entonces, esto hace que sea mucho más diverso y mucho más retador. Entonces, digamos que por eso nosotros hacemos la idea es tener un panorama completo, una postura de seguridad y finalmente entregar un panorama de que no importa si un móvil, un PC, un server o el cloud ocurre un tipo de situación, la vista de seguridad tiene que ser única. El que analiza o el analista o el entendimiento que se le da a las personas tiene que tener un solo idioma, porque en el momento que nosotros empezamos a desagregar a través de soluciones tecnológicas hay que traducir lo que una herramienta dice, lo que otra herramienta hace, y efectivamente orquestar estos elementos es más complejo todavía. Entonces, precisamente hay un reto fuerte que es consolidar los elementos de análisis para poder que la toma de decisión sea rápida, eficiente y obviamente no impacte la organización. Perfecto. ¿Cierto? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Yo creo que Luis, Juan Pablo mencionan identidad, accesos muchas veces, ¿no? Y es uno de los grandes retos que tenemos en la ciberseguridad, es garantizar que la gestión de identidad, los roles, quién es quién, cómo se autentica, se haga de manera correcta. Juan Mario, cuéntanos cómo es una debida diligencia en la gestión de identidades y cómo la analítica le puede ayudar a las organizaciones a mejorar lo que se conoce como las matrices de control de acceso, ¿no? Que son unos Exceles con miles y miles de registros en donde dice que el usuario Pepito tiene acceso X y que Juanito tiene administrador, pero imagínense eso multiplicado en números gigantes y ponen a una persona, organizaciones que no utilizan analítica, ponen personas a hacerlo de manera manual. Cuéntanos un poco cómo podemos utilizar la analítica para hacer que la gestión de identidad sea más fácil de hacer, sea eficiente. Voy a partir ahí de dos conceptos claves que desde mi perspectiva son necesarios dentro de cualquier organización. El primero es el modelo Zero Trust. Excelente. Porque una de las premisas en la gestión de accesos es que yo tengo que verificar en distintos puntos de la interacción de las personas con las tecnologías o con los sistemas de información que la persona es quien dice ser. Y eso es como resumido y sobresimplificado del modelo de Zero Trust, que es verificar, verificar, verificar. Y el segundo es la ciberseguridad desde el diseño, lo que se conoce como el Security by Design. Y es desde el momento en el que yo estoy como empresa analizando
la adopción de una nueva tecnología, cualquiera que ésta sea, tengo que estar pensando en cómo voy a garantizar la ciberseguridad en el ciclo de vida de esa tecnología dentro de la organización. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso resolver los problemas de seguridad de una tecnología ya implementada y operando Claro. que resolverlo desde el diseño. Es mejor prevenir que curar, dice por ahí. Exacto. Y eso me lleva a la gestión de identidades y accesos. Partamos de qué es el concepto de la identidad. La identidad es eso que me hace único frente a las demás personas o dispositivos o bots o lo que quiera, o cuentas de servicio que están interactuando con los distintos sistemas de una organización. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro, y va muy de la mano con el concepto que tú planteabas, Juan Pablo, de tener una visibilidad holística de la ciberseguridad, es: yo soy Juan Mario Posada en cualquiera de los sistemas o tecnologías que utilice, pero yo, Juan Mario Posada, tengo un rol dentro de la organización y mis privilegios de acceso deben estar acorde con ese rol que yo tengo dentro de la organización, garantizando que en cualquier momento, si hay un cambio en el rol de Juan Mario Posada dentro de la organización, eso se refleja automáticamente en todas las tecnologías, y ahí es donde es fundamental hoy la inteligencia artificial, porque vuelvo al caso de uso que mencionaba hace un rato del modelamiento de roles optimizado a través de la inteligencia artificial. Muy interesante lo que dices, si me acuerdas el concepto que, si bien a veces es teórico, pero debería llevarse a la práctica, es el mínimo privilegio, ¿no? El least privilege. Y en algunas organizaciones lo que suelen hacer, ¿cierto? Por facilidad de uso, porque la operación está encima, el cliente está presionando, entonces, ¿qué hacemos? No, dele privilegios de administrador para que pueda hacer lo que necesite, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje es supremamente importante. Las personas solamente, o los roles pueden tener acceso solamente a lo que deberían, o también conocido como el privilegio de need to know o need to do, ¿no? Entonces, eso es importante. Tú hablaste de un concepto muy interesante, Juan Mario, y es el concepto de Zero Trust, que habla de verificar, pero hay un concepto también, un principio de Zero Trust que habla de asumir la brecha, ¿cierto? Cuéntanos un poco, cuando uno asume que lo van a atacar, ¿cierto? Porque no solamente basta con proteger, ¿cierto? Hay que garantizar que lo que está ocurriendo tenga ojos, lo hablaba Juan Pablo, el tema de visibilidad. Cuéntanos un poco, Juan Mario, cómo operan ustedes en lo que se conoce técnicamente como los Security Operations Center, que son esas áreas de la organización que tienen esa visibilidad, tienen herramientas que generan alertas, indican qué está ocurriendo, los analistas están allí constantemente recibiendo montones de alertas y con base en eso generan procedimientos de hardening, de contención de ataques, o si se materializó un ataque, miran cómo pueden resolverlo, cómo pueden recuperar y cómo pueden volver a su servicio habitual. Listo, Gerson. Mira, básicamente cómo funciona un SOC o un Security Operations Center es primero identificando cuáles son las fuentes de información de monitoreo, que pueden ser muchas, internas y externas dentro de una organización, depurar la información que viene de esas fuentes, que pueden ser los logs de los sistemas de información, Millones de logs, o los dispositivos tecnológicos, millones de registros que se tienen que procesar, e identificar cuáles son los patrones que deben tener esas fuentes para generar información de monitoreo que sea relevante. Habiendo hecho esa identificación, pues lo siguiente es el monitoreo constante, y ahí dentro de un SOC hay capacidades de inteligencia de amenazas, que también tiene otras fuentes externas e internas, hay capacidades de cacería de amenazas basado en hipótesis para, asumiendo que me van a atacar, ¿cómo puedo yo prevenir ese ataque? Porque la pregunta dejó de ser hace mucho tiempo si van a poder o no atacarme, sino cuándo van a atacarme y qué es lo que quieren otros de mí, cuál es la información que es valiosa. Capacidades de pen testing, que es aquellos que simulan ser un atacante para identificar en tiempo real
las debilidades y proponer planes de acción para el cierre de esas brechas, entre otras tantas, ¿no? Me puedo quedar acá listando un montón de capacidades. Entiendo un Security que, Operations muchas Center. gracias Juan, entiendo que uno de los roles que hay en SOC son los analistas, ¿no? Hay analistas nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero por ahí he escuchado, Juan Pablo, de un analista agente con inteligencia artificial. Cuéntanos un poco qué es eso de Charlotte AI. Sí, efectivamente en CrowdStrike hemos analizado que nosotros somos de apoyo para estos centros de operaciones, brindando obviamente capacidades tecnológicas, pero vemos un reto muy grande a nivel global, que es el recurso humano. Vemos que las capacidades de inteligencia, las capacidades de ciberseguridad son escasas y que muchas veces no se promueven de forma que haya talento humano. Entonces lo que hemos pensado es, en lugar de poder dar más herramientas, es cómo ayudamos a través de la inteligencia artificial. Hemos modelado un analista de ciberseguridad nivel 1. Este analista lo que hace es que yo pueda consultar la información sobre cómo hacer una actividad, cómo empezar una investigación, cómo hacer una cacería, y que el analista, que es Charlotte en este caso, pueda traernos a nosotros información rápida, que digamos, optimice el tiempo de las personas que están trabajando. Que una investigación que puede tomar 2 horas o 3 horas se haga en 15 o 10 minutos. ¿Listo? Ahora, Charlotte tiene una historia rápida en por qué se llama Charlotte. Es una mujer. Primero hay un tema Necesitamos mujeres en ciberseguridad. Reconocimiento a la mujer. Y también, segundo, la figura como tal fue un lanzamiento que se hizo el año pasado en uno de los eventos más grandes que hay de deporte a nivel global, que es el Super Bowl. Y CrowdStrike lo que hizo fue sacar un comercial de 20 segundos explicando qué es la ciberseguridad para millones de personas, qué es lo que hace CrowdStrike. Entonces lo que hizo fue un castillo con un caballo de Troya, donde dentro había unos soldados que querían meterse, no sabemos un poco sobre la historia, y llega y sale Charlotte, que es esta persona, revisa, y lo que encuentra es que es un caballo que no cumple las condiciones de seguridad, y lo descartan. Entonces de ahí viene Charlotte. Oye, muy interesante. Y ya para la última pregunta para Luis Carlos, muchas gracias, muy interesante toda esta información que nos han suministrado. Cuéntanos un poco, ustedes desde Thomas Murray, ¿cómo ven los riesgos de privacidad? Yo quisiera cerrar con eso y dejarlo sobre la mesa. ¿Cuáles son esos riesgos de privacidad específicamente sobre la información sensible que hay en esos repositorios y cuáles son esos controles rápidamente para poder dar paso a las preguntas? Luis, Okay, muchas gracias. Rápidamente. Ok, la última pregunta, ok. Una vez más, el cuento de if you're going to put all your eggs in one basket, you have to watch it. Si vas a poner toda un universo de datos en una sola fuente, tienes que tener múltiples niveles de controles en distintos ángulos, de distintos niveles, y estar monitoreando constantemente esas vulnerabilidades que puedan estarse generando. Y es fundamental, y tal vez algo que es importante resaltar en estos ambientes, es que hablamos de analistas que tienen artificiales, con inteligencia artificial, y hablamos de analistas nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero hay otro área en la ciberseguridad que está un poquito rezagada, y tú la mencionaste, que es el nivel de gerencia. Y aquí es fundamental. Nosotros a Thomas Murray tuvimos la oportunidad de entrevistar a más de 300 empresarios colombianos sobre ciberseguridad, y el resultado de nuestro análisis muy parecido al que hicieron ustedes. 90% de los entrevistados les preocupa el tema de la ciberseguridad y la protección de los datos. Es gravísimo, es importantísimo. Uy, 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 qué cosa tan terrible. 70% de ellos, 30% de ellos no saben qué consiste su estrategia de ciberseguridad, no tienen ni idea del presupuesto que están invirtiendo en eso, no tienen ni más mínimo conocimiento de los controles que debe tener su organización frente al tema de la protección de los datos de su personal, de sus clientes, de sus socios y de sus proveedores. Y esta brecha va muy de la mano, es una brecha, es un problema de responsabilidad corporativa. Correcto. Y es un problema que
nos involucra a todos, gústenos o no, y donde desgraciadamente cuando se trata de hablar de este tema, la respuesta que uno recibe muchas veces es: este es el problema de mi CISO, háblate con este que sabe más y no es un problema Luis, mío. o sea que podemos decir que, al igual como decía Juan Mario, la ciberseguridad pasó de ser un riesgo tecnológico a ser un riesgo empresarial, un riesgo estratégico, por tanto, requiere el compromiso desde la cabeza mayor de la organización hacia abajo, o sea, que la responsabilidad es compromiso de todos. Señores, muchísimas gracias, damos pie para cualquier pregunta que tengan. ¿Cuántos minutos tenemos? Una pregunta, que sean dos. Dos preguntas. Buenas tardes. Gracias por la charla, muy interesante. Yo hago una pregunta. El 13 de septiembre hubo un ataque cibernético con un ransomware en un FX Network, donde afectaron unas entidades públicas. Escuchando todo lo que dicen los ponentes acá del panel, se habla de toma de decisiones, de riesgos, falta de control. Desde la posición de riesgo, ¿qué faltó? ¿Gerencia o asignar, como bien lo dijiste al principio, que colocamos todos los huevos en la misma canasta en un tercero, y eso es un riesgo, o ninguna de las dos, o tú tienes otra hipótesis diferente frente a lo sucedido? Gracias. Me botaron las preguntas pesadas. Mira, lo primero que todo, yo sinceramente no envidio a los ejecutivos de IFX Network que enfrentaron eso, y al gobierno nacional frente a la crisis que se encontraron. Yo personalmente no tengo conocimiento de dónde se generó el problema. Es un problema de carácter técnico, pero lo que sí debemos resaltar es la manera en que se reacciona frente a una crisis de esas. Una de las cosas que hace el equipo de Cyber Advisory de Thomas Murray es preparar a grandes ejecutivos para reaccionar de la manera correcta frente a un ataque. Entonces, imagínate que estás tomándote un café plácidamente un domingo a las 4 de la tarde y te llama tu jefe de sistemas y te dice: nos hackearon. Y entonces, en ese momento, tú cuelgas el teléfono y tienes que decidir a quién llamas de primeras, a quién llamas de segundas y a quién llamas de terceras. ¿A qué momento llamas a tu regulador? ¿Cuándo llamas a tu abogado? ¿Cuándo llamas a la policía? ¿Quién le habla al público y qué le dice? Esas son decisiones que todas las organizaciones tienen que tenerlas absolutamente claras. Una gestión de crisis, ¿no? Totalmente, protocolos claramente definidos para hacer esto. Y pudimos ver que el gobierno nacional trató de hacer todo lo posible para manejar esta crisis. Yo no entiendo, no tengo conocimiento detallado de qué sucedió frente al interior de ese manejo. Thomas Murray considera claramente que el entrenamiento de los ejecutivos frente al manejo de la crisis es fundamental. Eso es clave. Muchas gracias, Luis, muy interesante. Tenemos espacio para una sola pregunta y terminamos. Rápidamente para Juan Pablo, de la mitad. Pues ya que queda poquito tiempo. Dice que, aquí yo la anoté y dice: ¿existe alguna máquina de inteligencia artificial que alimente para esa defensa, ¿sí? Como lo decía ahorita cuando comentaba Luis, que se haga por sectores? ¿Ustedes tienen esa visualización de crear una máquina que controle eso? O sea, nosotros sabemos que los humanos pues se va a acabar con Charlotte y que hay recursos humanos y todo, pero ustedes ya se han visualizado a tener una máquina que a 6 años ya tenga toda esa seguridad. Bueno, digamos que, a ver, CrowdStrike empieza una postura o se crea para poder entregar un modelo diferente y disruptivo de seguridad a lo tradicional. Estamos hablando de hace 10 años. Es decir, que hoy en día tenemos la forma de poder evolucionar, porque obviamente estos elementos se adaptan, para poder tener la visibilidad de todo lo que está ocurriendo a nivel de adversarios y a nivel de los clientes, sondas, dark web, deep web, del monitoreo. Ahora bien, el adoptar esto en las organizaciones es la otra parte, porque está hecho todo el sistema de inteligencia para que se haga, ahora pasa al lado de que las organizaciones adopten estos elementos. Ahora, ¿cuál es el reto? Porque yo digo,
hay varios retos que están ahí, lo nombraron acá. Uno, la conciencia obviamente a nivel de organización, de que efectivamente desea emprender una estrategia de ciberseguridad. Ahora, ¿con qué velocidad quieren realizar esa estrategia y con qué grado de, llamemos, de profundidad lo quieren hacer? Y ahí hay sabores y colores. Ahora, nuestra oferta es una oferta de respuesta en el tiempo más corto posible antes de que un adversario llegue y darte capacidades de detección, investigación y prevención automáticas, ¿sí? Con capacidades de toma de decisiones con estas situaciones, como muy bien lo dijeron, que son contextos, situaciones, ambientes geopolíticos, económicos, que van a modelar muy bien qué hacer. Entonces, digamos que tenemos la posibilidad de ofrecerlo. No es la bala de plata, es importante decir, no es la solución a los problemas, pero es una parte fundamental para una muy buena estrategia para poder detectar, investigar y corregir. Y como muy bien dijeron, ahorita el problema no es si me van a atacar, es cuándo. Entonces, es cómo me preparo y con qué elementos yo estoy previendo que eso va a suceder, y ahí es donde hay una oferta, digamos, que a través de la inteligencia ya, digamos, vamos a traer o traemos de esa forma. Entonces, esa sería la forma. Bueno, muchísimas gracias y por favor pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Y agradecerles a ustedes y los que se conectaron también a través de Colombia 4.0. Y por favor, para que estén súper pendientes, ahorita a continuación, en unos minutos, tendremos una súper conferencia con un gran experto. Él es Sam Miao y la conferencia es The Evolution of Money, Bitcoin at a Planetary Scale. Entonces, para que se queden y la disfruten. Muchas gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.